Mi hijo me pasó un vaso de agua en la mesa de la cena de Navidad. Una hora después yo estaba de pie en su cocina con las manos temblando marcando el 911. Lo que encontré no era solo un secreto familiar, era un complot de asesinato de $2 millones. Y yo era el objetivo. Antes de contarles cómo esta cena navideña perfecta se convirtió en la escena de un crimen, por favor díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y asegúrense de darle me gusta a este video y suscribirse al canal porque no van a creer la trampa que les tendí al final. La mentira comenzó en la mesa de la cena. Siempre empieza ahí. El centro de mesa era una montaña de ramas de pino y adornos brillantes tan altos que apenas podías ver a la persona frente a ti. En este caso, esa persona era mi hijo Alejandro. La mesa estaba cargada con un banquete que podría haber alimentado a un pequeño ejército con un pavo perfectamente dorado, brillando bajo la luz de un candelabro de cristal. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Mi nuera Sofía levantó su copa de vino. El diamante en su dedo atrapó la luz y la fragmentó en una docena de pequeños arcoíris. Un brindis, dijo ella con su voz suave como la seda. Por la familia, por el éxito y por una Navidad maravillosa. Alejandro sonrió con una sonrisa amplia y ensayada que no llegaba del todo a sus ojos. Por el éxito, repitió él mirándome. Ha sido un gran año para la firma. Acabamos de conseguir la cuenta Henderson. Asentí tomando un pequeño sorbo de agua. La cuenta Henderson. Sonaba impresionante, pero yo había pasado 40 años como contador forense, un sabueso para los números que no cuadraban. Toda mi vida se trató de encontrar la mentira escondida en el libro de contabilidad, y la vida de mi hijo era un libro lleno de números rojos. Yo sabía con certeza que su firma era solo él, y una computadora portátil en una oficina alquilada. Hace 6 meses había venido a mí con la cara hecha una máscara de vergüenza pidiéndome un préstamo de $50,000. Un puente a corto plazo lo había llamado. Una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Se lo di, por supuesto. Siempre lo haces. Te dices a ti mismo que es la última vez que esta será la que cambie todo. Pero mientras estaba sentado allí escuchándolos hablar sobre su próximo viaje de esquí y el nuevo Lexus en la entrada, hice las cuentas en mi cabeza. Los $50,000 se habían esfumado, eso lo sabía. Pero este despliegue, esto era otra cosa. El reloj en la muñeca de Alejandro costaba fácilmente $10,000. El vestido de Sofía era de un diseñador cuyo nombre solo conocía porque mi difunta esposa solía soñar con tener uno. Su actuación de riqueza estaba costando una fortuna. Fue entonces cuando lo sentí. Un dolor sordo en mi pecho. Una suave presión alrededor de mi corazón. Bajé mi tenedor. Una ola de mareo me invadió, haciendo que las luces del candelabro se desenfocaran en una sola estrella cegadora. Tomé otro sorbo de agua esperando aclarar mi cabeza. Estrés, me dije. Las fiestas siempre son estresantes. La comida pesada, la tensión emocional de ver a mi hijo vivir una vida construida sobre una base de arena. Es solo indigestión. Pero la presión en mi pecho se hizo más fuerte. Se sentía como una banda constriñéndose lentamente. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Alejandro. La preocupación en su voz sonaba casi genuina. «Estoy bien», logré decir forzando una sonrisa. Solo un poco cansado. Sofía, la comida es espectacular de verdad. Ella sonrió radiante. «Oh, no es nada, José. Estamos tan felices de que pudieras estar aquí». La habitación se sentía caliente, demasiado caliente. El olor a pino y carne asada era repentinamente sofocante. Necesitaba levantarme y moverme. «Si me disculpan», dije, colocando mi servilleta en la mesa. «Creo que necesito un vaso de agua fresca». Me puse de pie sintiendo mis piernas inestables. Mientras caminaba hacia la cocina podía sentir sus ojos en mi espalda. La caminata por el corto pasillo se sintió como 1 kilómetro. Los pisos de madera pulida parecían balancearse bajo mis pies. Me agarré del marco de la puerta de la cocina para estabilizarme. La habitación era una maravilla de diseño moderno, todo acero inoxidable, y encimeras blancas relucientes. Parecía sacada de una revista, pero al igual que sus vidas,
La perfección estaba solo en la superficie. Una pila de correo estaba empujada descuidadamente. En una esquina del mostrador, una pila desordenada de sobres amenazando con caer al suelo. Busqué un vaso en el gabinete y mi manga rozó la pila. Fue toda la fuerza necesaria para alterar el frágil equilibrio. Cartas y facturas cayeron en cascada por el granito esparciéndose como hojas caídas. Maldición, murmuré agachándome para recogerlas. Facturas de tiendas departamentales de lujo. Una carta de un concesionario de autos de lujo. Y entonces un sobre que me hizo congelar. Era de la compañía de seguros. Mi nombre y dirección eran claramente visibles a través de la ventana de plástico. Yo no había hecho negocios con ellos en más de una década. Mi corazón, que ya latía incómodamente, comenzó a martillar contra mis costillas. Recogí el sobre. Había sido abierto. Mi entrenamiento, mis instintos. Cada alarma perfeccionada durante toda una vida descubriendo engaños me gritaba. Este no era mi correo. Había sido enviado a mi dirección, pero Alejandro debió haberlo recogido. ¿Por qué sabía que no debía? Sabía que era una violación de la privacidad. Pero un instinto más profundo, el instinto de un padre que siente un peligro profundo, tomó el control. Mis dedos, temblando ligeramente, sacaron el documento del interior. No era una carta, era una confirmación de póliza. Las palabras nadaban ante mis ojos crudas y brutales, bajo la fría luz de la cocina. Tipo de póliza, seguro de vida a término. Asegurado José Pérez. Valor de la póliza, $2 millones. Fecha de inicio de la póliza hace 3 semanas. Y luego la devastadora línea final. Beneficiario Alejandro Pérez. Hijo. El aire abandonó mis pulmones. La presión en mi pecho se intensificó en un dolor agudo y punzante. $2 millones. Había sacado una póliza de seguro de vida de $2 millones sobre mí. Me dejé caer contra el mostrador, la piedra suave y fría. No hacía nada para enfriar el fuego de la traición que corría por mí. Mi mente corría tratando de darle sentido a lo imposible. El préstamo, las mentiras sobre su éxito, los gastos extravagantes. Todo era una farsa desesperada. No solo estaba endeudado, se estaba ahogando en deudas. La ola de mareo regresó más fuerte esta vez. Un sudor frío brotó en mi frente. Me sentía enfermo, verdaderamente enfermo. Mis ojos escanearon el mostrador buscando algo, cualquier cosa para conectarme a la tierra. Y entonces lo vi. Junto al fregadero estaba la botella de agua medio vacía de la que había estado bebiendo cuando llegué. Alejandro me la había dado él mismo. Aquí tienes, papá. Hidrátate, había dicho con una sonrisa. Y justo al lado, parcialmente escondido detrás de un salero de mármol, había un pequeño frasco transparente. No era más grande que mi pulgar sin etiqueta. Estaba casi vacío, pero podía ver una sola gota viscosa de líquido transparente aferrada al fondo. En un momento horroroso y cristalino, todo se conectó. La enfermedad repentina, la opresión en mi pecho, la póliza de seguro de $2 millones, el frasco sin etiqueta, el vaso de agua de la mano de mi hijo. Esto no era indigestión, esto no era estrés, esto era una auditoría de mi propio asesinato. Por un momento el pánico puro y absoluto se apoderó de mí. Quería gritar, salir corriendo de la cocina y confrontarlos, destrozar la fachada de su Navidad perfecta en pedazos. Pero entonces toda una vida de disciplina tomó el control. Me había enfrentado a malversadores que habían robado millones, estafadores que habían arruinado empresas enteras. Había aprendido una lección crucial: nunca dejes que te vean sudar. En el momento en que muestras emoción, pierdes. Mi respiración se estabilizó. El pánico retrocedió, reemplazado por una claridad helada. Mi mente, la mente de un contador forense, comenzó a trabajar. Esto ya no era una crisis familiar, era una escena del crimen. Y yo era el testigo principal. Mis movimientos se volvieron deliberados, precisos. Miré hacia arriba y vi la pequeña lente oscura de una cámara de seguridad montada en la esquina del techo. Estaban mirando, o al menos podrían estarlo. Tenía que actuar con normalidad.
Deslicé la póliza de seguro de nuevo en su sobre y la puse en el mostrador. Luego, con mi mano moviéndose con la firmeza de un cirujano, recogí el pequeño frasco. Mis dedos se cerraron alrededor de él y lo deslicé profundamente en el bolsillo de mi pantalón. Evidencia. Me volví hacia el refrigerador, abrí la puerta y saqué una botella de agua nueva y sellada. Giré la tapa, el plástico crujió en la cocina silenciosa. Llevé la botella a mis labios y tomé un largo trago, dejando que el líquido fresco aliviara mi garganta irritada. Necesitaba limpiar mi sistema. Necesitaba pensar. Después de un momento me compuse. Alicé mi camisa, pasé una mano por mi cabello y pegué una expresión neutral en mi cara. Estaba listo. Salí de la cocina y volví hacia la cálida luz dorada del comedor. De vuelta a las mentiras. Mientras me sentaba, Sofía me miró con su perfecta sonrisa de plástico. ¿Te sientes mejor, José? Miré a través de la mesa, más allá del ridículo centro de mesa, y me encontré con los ojos de mi hijo. Me estaba observando un destello de algo indescifrable en sus profundidades. Forcé mi propia sonrisa, una línea sombría y delgada. Mucho mejor, gracias, dije con mi voz uniforme y tranquila. El agua ayudó. Él asintió satisfecho y volvió a su comida. Pero yo seguí observándolo a este extraño que llevaba la cara de mi hijo. No tenía idea de que el juego había cambiado. Pensaba que era el cazador acercándose a su presa. No sabía que yo había encontrado la trampa que me había tendido. Y yo ya no era la presa. Yo era el hombre que iba a quemar su mundo entero hasta los cimientos. El silencio de mi determinación era la cosa más peligrosa en esa habitación. Era mi propia declaración de guerra. El viaje a casa fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Cada par de faros en mi espejo retrovisor se sentía como una acusación. Cada sombra al lado de la carretera se sentía como una amenaza. Apreté el volante, mis nudillos blancos, el pequeño frasco de vidrio como un bulto frío y duro en mi bolsillo. Era una pieza tangible de la pesadilla, un objeto minúsculo que sostenía el peso incalculable de la traición de mi hijo. No encendí la radio. El silencio era mi santuario, un espacio donde finalmente podía dejar que las piezas de la noche se asentaran no en una imagen coherente, sino en los fragmentos dentados de una realidad destrozada. Cuando finalmente entré en mi propia entrada, no corría desde adentro. Me senté en el auto durante mucho tiempo, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Mi casa, donde había criado a Alejandro, donde mi esposa y yo habíamos compartido 30 años de recuerdos, me devolvía la mirada. Era una fortaleza de una vida que pensé que había construido. Pero el enemigo no había estado fuera de las puertas. Había estado dentro, en mi propia mesa, compartiendo mi pan. Una vez dentro, cerré la puerta y pasé el cerrojo. El simple deslizamiento metálico de la cerradura se sintió como la primera acción cuerda que había tomado en horas. Caminé por las habitaciones oscuras y silenciosas, mi mano rozando las paredes. No encendí las luces. No quería ver las fotografías en la repisa, los fantasmas de una familia feliz que nunca había existido realmente. En la cocina coloqué el frasco en el mostrador bajo una luz brillante, examinándolo como una pieza de tecnología alienígena. Mi primer instinto, el instinto humano crudo, fue levantar el teléfono y marcar el 911. Gritar en el auricular que mi hijo, mi único hijo, había intentado asesinarme por dinero. Pero entonces el contador en mí, el hombre que había construido una carrera sobre hechos fríos y duros, tomó el control. Una acusación sin pruebas irrefutables. Era solo ruido. Era mi palabra contra la suya. La palabra de un anciano, quizás un anciano confundido, contra su hijo exitoso y encantador. Necesitaba más que una historia. Necesitaba un caso. Solo había una persona en la que confiaba para ayudarme a construirlo. Saqué mi teléfono, mis dedos pasando el nombre de Alejandro sin un parpadeo de emoción, y encontré el número de Juan, mi abogado durante 30 años, y mi amigo durante 40. Contestó al segundo tono, su voz espesa por el sueño. José. Es casi medianoche. ¿Está todo bien? No, Juan. Nada está bien, dije, mi propia voz sonando distante, separada. Le expliqué todo, comenzando con la cena y terminando con el frasco en mi mostrador.
Hablé en un tono monótono, exponiendo los hechos como si estuviera presentando una auditoría financiera. La póliza de 2 millones, los dolores repentinos en el pecho, la botella de agua, el frasco. Dejé fuera la emoción, la agonía aplastante de todo aquello. Solo le di los datos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar el leve sonido de su esposa preguntando si todo estaba bien. Finalmente Juan habló, su voz ahora completamente despierta y aguda. José, escúchame con mucho cuidado. No toques ese frasco de nuevo. No te laves las manos. Ponlo en una bolsa de plástico sellada, a primera hora de la mañana a las 8 en punto. Te quiero en la sala de emergencias del Hospital San José. Diles que tienes dolores en el pecho y mareos, y que te preocupa haber ingerido algo. Tienes una condición cardíaca, así que te tomarán en serio. Necesitas un análisis de sangre completo. Insiste en un examen de toxicología. Haré una llamada a un amigo en la administración para asegurarme de que se maneje correctamente. No llames a la policía, todavía no. Consigamos nuestra propia evidencia primero. Construyamos una fortaleza que no puedan romper. Sus palabras fueron un salvavidas, un plan, una serie de pasos lógicos en un mundo que había dejado de tener sentido. Está bien, Juan. Lo haré. Y José dijo con su voz suavizándose. Lo siento tanto. Colgué el teléfono e hice lo que dijo colocando el frasco en una bolsa Ziploc con un par de pinzas. No dormí esa noche. Me senté en mi sillón viendo pasar las horas en el reloj del abuelo, en el pasillo cada campanada marcando otro momento que había sobrevivido. A la mañana siguiente entré en la sala de emergencias del Hospital San José. Las brillantes luces fluorescentes y el olor a antiséptico eran un duro contraste con las decoraciones festivas de la noche anterior. Seguí el guión de Juan a la perfección. Describí mis síntomas, mencioné mi condición cardíaca existente y expresé una vaga preocupación de que podría haber tomado accidentalmente el medicamento equivocado. Me llevaron a una sala y me conectaron a monitores. Un joven médico entró con el rostro marcado por la preocupación. Escuchó pacientemente, luego ordenó las pruebas. Me sacaron sangre. Se hicieron preguntas. Me sentí como un observador en mi propia vida, un personaje en una obra cuyas líneas habían sido escritas para él. Respondí todo con la verdad, pero mantuve el núcleo de la historia, la traición encerrado bajo llave. Horas después el médico regresó con un expediente en la mano y una mirada perpleja en su rostro. Señor Pérez. Esto es inusual, comenzó. Su electrocardiograma es un poco irregular, pero lo que es más preocupante es su análisis de sangre. Encontramos rastros de un medicamento llamado amiodarona en su sistema. Es un poderoso fármaco antiarrítmico. Es algo que le hayan recetado, no doctor, dije con voz firme. Lo único que tomo es un bloqueador beta en dosis baja. Frunció el ceño mirando el informe. Esta es una dosis clínica, una cantidad significativa. Para un paciente con su condición cardíaca específica que no está siendo monitoreado, una dosis como esta podría ser extremadamente peligrosa. Podría inducir fácilmente un evento cardíaco que parecería a todos los efectos un ataque cardíaco natural. Ahí estaba el mecanismo, el cómo un ataque al corazón que parecería natural. Era el crimen perfecto hecho a la medida de mi historial médico. Mi hijo había hecho su investigación. El pensamiento envió un escalofrío por mi espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del hospital. Hice imprimir el informe de toxicología, un documento oficial crujiente que traducía la traición en términos científicos. Salí del hospital con el informe doblado en el bolsillo de mi abrigo junto a la pequeña bolsa de plástico que contenía el frasco. Ahora tenía el motivo en la forma de una póliza de seguro de $2 millones. Tenía los medios el frasco de amiodarona y tenía la prueba un informe hospitalario confirmando la presencia de esa droga exacta en mi torrente sanguíneo. La fortaleza de la que habló Juan estaba construida. Los cimientos eran sólidos. Cuando llegué a casa puse las 3 piezas de evidencia en la mesa de mi cocina: la póliza de seguro, el frasco embolsado y el informe de toxicología. Era una santísima trinidad de malicia. La codicia de mi hijo, su crueldad, su total desprecio por mi vida, todo expuesto en blanco y negro.
No había más lugar para la duda, no más espacio para la esperanza desesperada de un padre de estar equivocado. Solo estaba la fría y dura verdad. Levanté el teléfono, pero no marqué el 911 en pánico. Mi rabia se había enfriado en algo mucho más peligroso: precisión. Cuando la operadora respondió, mi voz era tranquila, medida y clara. Me gustaría reportar un crimen, dije. Estoy reportando un caso de fraude de seguro de vida. Hubo una pausa en el otro extremo. Señor, ¿puede explicar a qué se refiere? Sí, dije mirando la evidencia en mi mesa. Mi hijo recientemente sacó una póliza de seguro de vida de $2 millones sobre mí, sin mi consentimiento, y tengo razones para creer, junto con evidencia médica para respaldarlo, que ha hecho un intento directo contra mi vida para acelerar el reclamo. Le di mi nombre, mi dirección y el nombre de mi hijo. Hablé con la autoridad de un hombre que tenía todos los recibos. No era un padre afligido, no era una víctima histérica. Era un contador forense presentando un expediente de caso que ya estaba cerrado. 2 días después de mi llamada sonó el timbre de mi puerta. De pie en mi porche había un hombre que parecía haber sido tallado en roble y dejado bajo la lluvia. Estaba cerca de los 60 años, con una cara cansada, un traje arrugado y ojos que habían visto demasiadas historias tristes del mundo. Levantó una placa. Detective Ramírez, dijo con voz grave y baja. Estoy aquí por el reporte que presentó. Lo llevé a la sala de estar. Se movía con un pesado cansancio, su mirada barriendo la habitación, asimilando las fotos familiares, el sillón desgastado, el orden tranquilo de mi vida. Podía leer el pensamiento en su mente tan claramente como si lo hubiera dicho en voz alta. Otra disputa doméstica. Un anciano, una pelea familiar por dinero, un malentendido exagerado. Él ya había archivado mi historia en un gabinete mental etiquetado como rutina. Mi trabajo era demostrarle que estaba equivocado. En lugar de ofrecerle café, hice un gesto hacia la mesa del comedor. Pensé que sería mejor si le exponía todo, dije. Me siguió con un destello de sorpresa en sus ojos. Sobre la superficie de madera pulida había organizado las 3 pruebas de mi caso. La póliza de seguro estaba a la izquierda, sus páginas llenas de lenguaje contractual frío. El informe de toxicología del hospital estaba en el centro, una confirmación médica cruda del veneno en mis venas. Y a la derecha el pequeño frasco de vidrio, aún sellado en su bolsa de evidencia. Ramírez se detuvo en la mesa. Miró el despliegue, luego a mí. El cansancio en su expresión fue reemplazado por una atención aguda y enfocada. Había esperado una historia divagante y emocional. Yo le había dado un expediente del caso. Señor Pérez, dijo, su tono cambiando de rutinario a respetuoso. Explíqueme esto. Lo hice. Durante la siguiente hora relaté los eventos de la cena de Navidad. No levanté la voz. No lloré. Presenté los hechos con la misma claridad desapasionada que habría usado para explicar un informe de gastos fraudulento a una junta corporativa. Señalé la póliza. Motivo, dije. Señalé el frasco. Medios. Señalé el informe del hospital. Método. Expliqué mi experiencia como contador forense. Le dije que toda mi carrera se basaba en reconocer patrones de engaño, y los patrones aquí eran inconfundibles. La riqueza teatral de Alejandro, las mentiras cuidadosamente construidas, la desesperación que había sentido durante meses. Este no fue un acto repentino. Fue el punto final lógico de un largo camino de imprudencia financiera. Ramírez se escuchó sin interrupción. Recogió el frasco embolsado, examinándolo a la luz. Leyó cada palabra del informe de toxicología con los labios en una línea fina y apretada. Cuando terminé, se recostó en la silla y me miró durante mucho tiempo. En mi línea de trabajo, dijo finalmente, el 90% de los casos son sobre emoción, rabia, celos, codicia. Son desordenados, pero esto, señaló la mesa. Esto es limpio, es calculado. Tiene razón, señor Pérez. Esto no es solo una disputa familiar. Esto es un plan de negocios. Ese fue el momento en que supe que me creía. La marea había cambiado. Ya no era una víctima potencial de la vejez y la confusión. Era un testigo creíble.
Él y su compañero pasaron las siguientes 2 horas recolectando cuidadosamente la evidencia, haciendo preguntas precisas. Su profesionalismo fue un bálsamo reconfortante en la herida abierta de la situación. Antes de irse, Ramírez me dio su tarjeta. «Vamos a investigar las finanzas de su hijo», dijo. «Si lo que sospecha es cierto, los números no mentirán. Estaré en contacto». La llamada llegó 3 días después. José dijo Ramírez dispensando la formalidad de mi apellido. «Estamos escarbando y es peor de lo que pensaba». Me senté en mi sillón con el teléfono presionado contra mi oreja y escuché mientras el detective pintaba un retrato de la vida secreta de mi hijo. La ilusión de riqueza estaba financiada por una montaña de deudas. Ramírez enumeró las cifras con la cadencia sombría de un verdugo. $150,000 en deuda de tarjetas de crédito en 8 tarjetas diferentes. Una segunda hipoteca sobre su casa que había desangrado todo su capital. Y el último clavo en el ataúd, un préstamo de $60,000 de un prestamista privado. «Esto no es un banco, José», explicó Ramírez. «Este es un usurero. La tasa de interés es criminal y el pago venció la semana pasada. Su hijo no tenía opciones. Estaba acorralado. El viaje de esquí en Lexus. El vestido de diseñador de Sofía. Todo fue un intento frenético y desesperado de mantener las apariencias mientras las paredes se cerraban. La póliza de seguro de 2 millones no era solo una oportunidad para ellos. Era un salvavidas el único que les quedaba. El motivo ya no era solo una teoría. Era una certeza matemática. «Los trajimos para interrogarlos esta mañana», continuó Ramírez. «¿Y qué dijeron?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ramírez soltó una risa corta y sin humor. Fue una actuación digna de un Oscar. Su nuera Sofía abrió el grifo de las lágrimas en el segundo en que la sentamos. Dijo que todo era un terrible malentendido, que compraron la póliza para protegerlo como una red de seguridad para su vejez. Dijo que usted ha estado olvidadizo, últimamente confundido. Sugirió que podría necesitar una evaluación médica. Mi sangre se heló. Estaban tratando de pintarme como senil. Era una táctica cruel clásica. Y Alejandro pregunté. Él interpretó el papel del hijo indignado y devoto. Estaba indignado. Amenazó con demandar al departamento por acoso. Dijo que lo amaba más que a nada y que no podía creer que su propio padre hiciera una acusación tan monstruosa. Afirmó que encontró ese frasco en el parque y lo recogió porque le preocupaba que un niño pudiera encontrarlo. Fue bueno, José. Fue muy convincente. Por un momento una pizca de duda se coló. Podría estar equivocado. ¿Era todo esto la fantasía paranoica de un anciano? Pero entonces recordé la fría certeza que sentí en esa cocina. Recordé los años de mentiras que habían llevado a este punto. No, esto no era una fantasía. Este fue su engaño final y más audaz. «Están mintiendo, detective», dije, mi voz baja y firme. «Lo sé», dijo Ramírez. «Sus historias son buenas, pero no coinciden en los detalles. Cuentan con que veamos a una familia afligida, pero veo a 2 coconspiradores. El problema es que sin una confesión sigue siendo un caso difícil. Un buen abogado defensor podría crear una duda razonable sobre el frasco. Podrían argumentar que usted tomó el medicamento por accidente. Este era el momento. Esta era la razón por la que Ramírez había llamado. Tenía la estructura del caso, pero necesitaba más. Necesitaba el contexto que solo yo podía proporcionar. Necesitaba la munición para hacer pedazos sus historias. Detective, comencé mi mente tamizando toda una vida de recuerdos de recibos guardados y promesas rotas. Déjeme contarle algunas cosas sobre el historial de mi hijo con el dinero. Pregúntele si quiere sobre el préstamo de $50,000 que le di hace 6 meses para una inversión tecnológica segura. Tengo los registros de transferencia bancaria. Nunca me dijeron el nombre de la compañía. Y nunca he visto $1 de vuelta. Podía escuchar a Ramírez escribiendo en su teclado. Y ya que está en eso, continué. Pregúntele a Sofía sobre su negocio de bolsos de lujo, el que comenzó hace 2 años.
Podría ser interesante buscar los registros públicos de bancarrota de esa empresa. Dejó a una docena de pequeños proveedores sin pagar cuando cerró. Siga, dijo Ramírez con voz tensa de interés. Hace 10 años, el collar de perlas de mi difunta esposa desapareció de su joyero. Alejandro juró que no sabía nada al respecto. 2 semanas después visité discretamente cada casa de empeño en un radio de 80 kilómetros. Lo encontré en una tienda en una ciudad cercana. Tengo el recibo de donde lo compré de nuevo. Nunca lo confronté. Mi esposa estaba enferma y no quería causarle más dolor. Pero guardé el recibo. Estaba abriendo la bóveda familiar, revelando la podredumbre y la decadencia que habían estado ocultas durante años. Cada recuerdo era una admisión dolorosa de mi propia ceguera, de mi propia falta de voluntad para ver la verdad. Pero ahora cada uno era también un arma. Una última cosa, detective. Cuando le preguntó a Alejandro sobre sus finanzas, mencionó el fondo fiduciario que mi esposa le dejó. El que vació en 6 meses para comprar un auto deportivo y hacer un viaje a Mónaco. Tenía 25 años en ese momento. Tengo los estados de cuenta del banco. Establece un patrón llave, un largo patrón de imprudencia y engaño. Me detuve, mi respiración atrapada en mi garganta. Había dejado al descubierto toda la historia de los fracasos de mi hijo. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Ramírez finalmente habló, su voz era diferente. La colaboración profesional había desaparecido, reemplazada por algo más duro. Algo resuelto. Gracias, José, dijo. Esa es la munición que necesito. Creen que están jugando una partida de ajedrez con un anciano confundido. No se dan cuenta de que están jugando contra un gran maestro. La llamada que selló su destino llegó un jueves por la tarde. Era el detective Ramírez. Su voz había perdido su tono cansado habitual. Ahora estaba afilada con la emoción de la caza. Lo tenemos, José, dijo. La prueba irrefutable. Me senté, mi mano apretando el auricular. ¿Qué encontraron? La droga amiodarona. No es fácil de conseguir sin receta, pero no es imposible. Empezamos a investigar en farmacias en línea del tipo que operan en un área legal gris. Tomó algún tiempo, pero encontramos una transacción de un sitio web canadiense enviado a un apartado postal a unos 30 kilómetros de la casa de su hijo. La compra se hizo hace 5 semanas. ¿Cómo pagaron?, pregunté sabiendo ya la respuesta. No habrían sido tan tontos como para usar su propia tarjeta de crédito. Una tarjeta Visa prepagada, confirmó Ramírez. Comprada con efectivo en una tienda de conveniencia. Pensaron que eran inteligentes, que no dejaban rastro. Pero cometieron un error. El apartado postal fue alquilado bajo un nombre falso, pero la solicitud se llenó en línea. Y la dirección IP de esa solicitud se remonta a una cafetería a solo 2 cuadras de la oficina de Alejandro. Lo tenemos en las imágenes de seguridad del café con la computadora portátil abierta a la hora exacta en que se presentó la solicitud. Además de eso, los registros de envío de la farmacia combinados con el número de seguimiento muestran que el paquete fue entregado una semana antes de Navidad. Tenemos suficiente, José. Tenemos más que suficiente. La red se ha cerrado. Una ola de algo que no era del todo alivio me invadió. Era una finalidad sombría y hueca. La última brasa de esperanza, el deseo desesperado e irracional de un padre de que hubiera alguna otra explicación, finalmente se extinguió. Solo quedaba la ceniza fría y dura de la verdad. Así que los arrestarán ahora. Las órdenes se están redactando mientras hablamos, dijo Ramírez. Podemos recogerlos esta tarde. Esto era todo. El momento de la justicia. Pero un pensamiento diferente, un plan diferente había estado tomando forma en mi mente durante días. No era suficiente que fueran atrapados por la policía. Eso era una fuerza externa, algo que les sucedía a ellos. Yo quería que entendieran el alcance total de sus acciones, la totalidad de lo que habían tirado por la borda. Necesitaban ver el jaque mate, no simplemente ser barridos del tablero por la mano de un extraño. «Detective», dije con voz firme,
Tengo una petición. ¿Puede darme 24 horas? Retrase el arresto hasta mañana por la tarde. Hubo una pausa al otro lado de la línea. José, esto es un delito grave. Tenemos lo que necesitamos. ¿Por qué esperar? Porque hay un último movimiento que necesito hacer, dije. No se trata de su caso. Se trata del mío. Necesito que entiendan lo que han hecho no solo a mí, sino a sí mismos. Por favor, detective. Un día. Podía escucharlo suspirar, un sonido de exasperación mezclado con un respeto reacio. Está bien, José. En contra de mi mejor juicio tiene hasta las 3 p.m. de mañana. Pero entonces se acabó. Tan pronto como colgué con Ramírez, llamé a mi abogado. Juan, es hora. Una hora después, Juan hizo una llamada al abogado de Alejandro. Su enfoque fue una obra de arte, una obra maestra de la distracción. Habló de mi edad, mi frágil salud, el terrible estrés que este malentendido estaba poniendo en mi corazón. Pintó la imagen de un padre anciano solitario, tal vez arrepintiéndose de sus acusaciones precipitadas, horrorizado ante la idea de que su único hijo estuviera involucrado en una investigación policial. Sugirió una reunión, un último intento de reconciliación, una oportunidad para hablar las cosas y encontrar una resolución pacífica lejos del duro resplandor de la ley. Como predijo Juan, mordieron el anzuelo. Su abogado devolvió la llamada en una hora. Alejandro y Sofía estaban, por supuesto, profundamente heridos por las acusaciones, pero estaban dispuestos a reunirse. Amaban a su padre y estaban desesperados por limpiar sus nombres y reparar esta dolorosa grieta familiar. Acordaron venir a la oficina de Juan al día siguiente al mediodía. Pensaron que entraban en una negociación. Creían que venían a manejar a un anciano confundido, a manipularlo emocionalmente para que se retractara de su historia. No tenían idea de que estaban caminando hacia su propia ejecución. Al día siguiente me senté en la sala de conferencias del bufete de abogados de Juan. Era una habitación diseñada para comunicar poder y permanencia. Las paredes estaban revestidas con caoba oscura, forradas con estantes de libros de leyes, encuadernados en cuero que olían a polvo y autoridad. La mesa era una sola pieza masiva de madera pulida tan pesada que parecía parte de los cimientos del edificio. Esta habitación era un mundo lejos de la fachada frágil y brillante de la vida de mi hijo. Esta habitación se trataba de consecuencias. Me senté en el extremo más alejado de la mesa con Juan a mi derecha. No dije nada. Mi papel en esto era ser una presencia silenciosa e inamovible. Alejandro y Sofía llegaron precisamente al mediodía. Estaban vestidos para sus papeles. Alejandro llevaba un traje a medida su expresión, una mezcla cuidadosa de preocupación y resolución. Sofía llevaba un vestido simple y elegante, su rostro una máscara de belleza dolorosa. Parecían las víctimas una pareja devota, obligada a soportar una tragedia familiar indescriptible. Asintieron gravemente hacia mí. Papá, dijo Alejandro, su voz espesa con emoción falsa. Gracias por hacer esto. Sé que podemos solucionar esto. Se sentaron frente a nosotros. Su abogado, un hombre astuto con un traje demasiado caro, comenzó con un discurso sobre la importancia de la familia y el potencial de malentendidos en tiempos de estrés. Dejé que las palabras me pasaran por encima. Miré a mi hijo y a la mujer con la que se había casado y no sentí nada. Ni ira ni tristeza, solo el cierre final y silencioso de una puerta. Cuando su abogado terminó, Juan se inclinó hacia adelante colocando una sola carpeta gruesa con una cubierta azul sobre la mesa. Aterrizó con un golpe suave y definitivo. Gracias por venir. Juan comenzó con voz tranquila y uniforme. Como saben, José ha pasado por mucho. Esta situación lo ha obligado a pensar mucho no solo en el presente, sino en el futuro. Alejandro y Sofía intercambiaron una mirada rápida y confiada. Esto era todo. El viejo se estaba rompiendo. Pero Juan no mencionó a la policía, no mencionó el hospital, ni el frasco, ni la póliza de seguro. Su voz permaneció plácida, casi gentil. Todo comenzó hace unos 6 meses, en realidad. Alejandro, quizás recuerdes que viniste a tu padre para pedir un préstamo significativo. $50,000, creo. Alejandro se movió en su silla, un destello de molestia cruzando su rostro. No veo que tiene que ver eso con nada. Ese fue un asunto familiar privado. Por supuesto, dijo Juan suavemente.
Pero para José fue un momento de claridad. Le hizo darse cuenta de que necesitaba pensar seriamente en su patrimonio, en la mejor manera de proteger su legado para el futuro. Se preocupó por la volatilidad financiera, por asegurar que el trabajo de su vida fuera manejado responsablemente. Juan abrió la carpeta azul. No era un informe policial. Era un acuerdo de fideicomiso. Y así hace 6 meses, continuó Juan. José vino a mí y reestructuramos completamente su testamento y sus activos. Todo lo que posee la casa, los ahorros, la cartera de inversiones. Un patrimonio total valorado en aproximadamente $8 millones. Fue colocado en un nuevo fideicomiso irrevocable. El aire en la habitación se detuvo. Las sonrisas confiadas en los rostros de Alejandro y Sofía comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una creciente confusión. Esta no era la conversación que esperaban. El fideicomiso legado José Pérez se estableció para proveer para ti, Alejandro. Tras el fallecimiento de tu padre, dijo Juan con los ojos fijos en mi hijo, eres nombrado como el único beneficiario. Una ola de alivio lavó la cara de Alejandro. Pensó que había esquivado una bala. Pensó que esto era solo mi forma anticuada de controlar las cosas. Todavía no entendía. Todavía no veía las mandíbulas de la trampa cerrándose a su alrededor. Juan dejó que el silencio colgara en el aire por un momento antes de asestar el golpe final devastador. Sin embargo, dijo golpeando un solo párrafo en la página con su dedo. Dadas sus preocupaciones, tu padre insistió en agregar una cláusula especial muy específica y muy vinculante. Juan dejó que sus palabras colgaran en la habitación silenciosa la frase «cláusula especial», resonando en el espacio entre nosotros. Miré la cara de mi hijo. La confusión todavía estaba allí, pero ahora se estaba cuajando en sospecha. Sofía miró a su abogado, una pregunta silenciosa en sus ojos. Pero el hombre parecía tan desconcertado como ellos. Todos estaban jugando un juego del que no conocían las reglas. Estaban a punto de aprender. Juan se aclaró la garganta no por efecto, sino con la deliberación tranquila de un hombre a punto de leer una sentencia de muerte. Se ajustó las gafas y miró el documento. La cláusula está bajo el artículo 4, sección B, dijo con su voz en un tono legal desapasionado. Dice lo siguiente: si el beneficiario principal, Alejandro Pérez, es condenado por cualquier delito grave estatal o federal, este fideicomiso se disolverá inmediatamente. Hizo una pausa, dejando que la primera parte de la trampa se cerrara de golpe. El abogado de Alejandro parpadeó. Una cláusula de delito grave, eso es muy inusual, pero no inaudito. Alejandro soltó una risa tensa y nerviosa. Un delito grave. ¿De qué estás hablando? No soy un criminal. Me miró una súplica desesperada por razón en sus ojos. Papá, esto es una locura. ¿De qué se trata todo esto? Permanecí en silencio. Mi mirada era firme. Yo era simplemente el contador aquí para ver cómo se contaban los números finales. Juan levantó una mano. Por favor, déjame terminar. Hay una segunda condición. Miró de nuevo a la página. Continúa. Además, si la muerte del otorgante José Pérez es considerada por un tribunal de justicia o una investigación forense como de causa no natural resultante directa o indirectamente de las acciones o conspiración del beneficiario, entonces el beneficiario es inmediata e irrevocablemente desheredado. Levantó la vista encontrando los ojos de Alejandro. Y aquí está la disposición final. En el caso de que se cumpla alguna de estas condiciones, el capital total del fideicomiso legado José Pérez, incluyendo todos los activos en el mismo, será liquidado, y la totalidad de los ingresos transferidos, como una donación única sin restricciones al Centro Nacional para Víctimas de Fraude Financiero. Durante 30 segundos completos, nadie habló. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. Alejandro y Sofía miraban a Juan, sus rostros en blanco con incomprensión, como si acabara de leer un pasaje en un idioma extranjero. Todavía estaban tratando de encajar esta nueva información en su propia narrativa. Esa donde ellos tenían el control, donde podían salir hablando de este inconveniente lío. Sofía fue la primera en romperse.
Su máscara de tristeza cuidadosamente construida se arrugó. Yo no entiendo, tartamudeó mirando de Juan a mí. ¿Qué significa todo esto, José? ¿Por qué harías esto? Fue Alejandro quien finalmente unió las piezas. Su rostro, que había estado pálido por la confusión, de repente se enrojeció con un rojo oscuro y furioso. La comprensión lo golpeó no como un amanecer tranquilo, sino como una explosión violenta. Golpeó sus manos sobre la mesa, el sonido haciendo saltar a todos. «¡Esto es un truco!», rugió su voz quebrándose con rabia y pánico. «Está tratando de intimidarnos. No puedes hacer esto. Es mi herencia, es mi derecho de nacimiento». Señaló con un dedo tembloroso hacia mí. «Estás senil. Esta es la prueba. Ningún tribunal en el país mantendrá esto. Lucharemos contra esto». Juan no se inmutó. Se recostó en su silla de cuero, la imagen de la autoridad tranquila. Al contrario, Alejandro dijo con voz suave pero inquebrantable: «El fideicomiso es irrevocable. Fue firmado y atestiguado hace 6 meses. Tenemos una declaración jurada notariada del médico de tu padre fechada el mismo día, certificando que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y físicas y bajo ninguna coacción. También tenemos una grabación de video de todo el proceso de firma. Es, te lo aseguro, blindado». La lucha se drenó del rostro de Alejandro, reemplazada por la mirada gris y hueca de la derrota total. Se hundió de nuevo en su silla. Finalmente entendió. Ambos lo hicieron. Los observé mientras el peso devastador de mi trampa se asentaba sobre ellos. Su plan había sido cometer el crimen perfecto, envenenarme de una manera que imitara un ataque cardíaco natural, cobrar $2 millones limpios de la compañía de seguros, y luego heredar los 8 millones restantes, tras mi trágica pero no inesperada muerte. Un premio de $10 millones. Pero habían cometido un error de cálculo fatal. Me habían subestimado. Me veían como un anciano, un recurso para ser manejado y eventualmente liquidado. Nunca me vieron como el hombre que había pasado 40 años pensando 3 pasos por delante de criminales más inteligentes que ellos. La trampa no era la investigación policial. La trampa no era el frasco de veneno. La verdadera trampa era este documento firmado y sellado hace 6 meses. Habían quedado atrapados en él en el momento en que decidieron actuar. Su defecto fatal fue su codicia. Podrían haber esperado simplemente, pero eran impacientes. El fraude de seguros fue su ruina. Incluso si por algún milagro lograran vencer el cargo de intento de asesinato, el fraude de seguros por una suma de $2 millones es un delito federal grave. En el momento en que un jurado los condenara por eso, la cláusula se activaría. La herencia de $8 millones se desvanecería. No habían estado jugando por un premio de 10 millones. Habían estado apostando con $8 millones que ya estaban listos para heredar todo por la oportunidad de obtener 2 millones extra un poco antes. Y lo habían perdido todo. Habían pasado meses planeando un crimen sin darse cuenta de que su castigo ya había sido escrito en la ley Milei, esperando a que caminaran directamente hacia ella. Sofía comenzó a sollozar, no sollozos teatrales ruidosos, sino los sollozos silenciosos de alguien cuyo mundo entero acaba de reducirse a polvo. Alejandro solo me miraba con la boca ligeramente abierta, los ojos vacíos. El odio se había ido. La ira se había ido. No quedaba nada más que el vasto y vacío espacio de su propia ruina. Lo vio todo ahora. Vio el jaque mate. En ese momento exacto hubo un golpe seco y autoritario en la puerta de la sala de conferencias. Juan me miró. Di un leve asentimiento. «Adelante», llamó Juan. La puerta se abrió y el detective Ramírez entró. Estaba flanqueado por 2 oficiales de policía uniformados. El aire de tranquila devastación legal fue reemplazado instantáneamente por la cruda e inevitable realidad del Estado. Los ojos cansados de Ramírez encontraron a Alejandro y Sofía. Levantó su placa una formalidad que era casi absurda en su redundancia. «Alejandro Pérez», dijo Ramírez, su voz sin dejar lugar a discusión.
Sofía Pérez están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato y por fraude de seguros. Los oficiales uniformados avanzaron. Escuché el clic agudo y metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Sofía. Ella no se resistió. Estaba completamente rota. El segundo oficial se acercó a Alejandro, quien permanecía sentado mirando a la nada. «Señor, por favor, levántese y ponga las manos detrás de la espalda». Alejandro no pareció escucharlo. Me estaba mirando sus ojos finalmente enfocándose. No estaba viendo a un padre o a una víctima. Estaba viendo al arquitecto de su desaparición. Había pensado que estaba jugando una partida de ajedrez, pero había sido un peón en mi tablero todo el tiempo. Mientras se lo llevaban con las manos esposadas a la espalda, guardó silencio. La lucha había terminado. La actuación había concluido. La obra había terminado. Todo lo que quedaba era el silencio de la habitación vacía, la carpeta azul todavía sobre la mesa y la entrada final equilibrada en el libro de contabilidad de mi vida. No sentí victoria ni alegría, solo la profunda y dolorosa paz de un cálculo largo y doloroso que finalmente llegaba a cero. Las ruedas de la justicia giran lentamente pero muelen extremadamente fino. 6 meses después de esa terrible cena de Navidad, los procedimientos legales llegaron a un final tranquilo. La evidencia era abrumadora, los rastros digitales y químicos conducían a Alejandro y Sofía tan seguramente como un mapa. Un jurado los encontró culpables de todos los cargos. Las sentencias fueron largas. No hubo una confesión dramática en la sala del tribunal, ni una disculpa llorosa. Solo hubo la finalidad sorda y burocrática de un mazo cayendo sobre la madera. Una semana después Juan me llamó. Su voz era tranquila, profesional. «Está hecho, José», dijo. «La transferencia está completa. Los $8 millones del fideicomiso han sido recibidos por el Centro Nacional para Víctimas de Fraude Financiero. Los libros estaban equilibrados. Se había hecho la entrada final. El caso estaba cerrado». Le agradecí y colgué el teléfono. Estaba sentado en mi sillón ese del que mi esposa siempre solía decir que me convertiría en una parte permanente. El sol de la tarde entraba por la ventana iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire quieto. Debería haber sentido algo. Triunfo, tal vez. O la amarga satisfacción de la venganza. Pero no sentí ninguno de los dos. En cambio, lo que se asentó sobre mí fue una profunda e inesperada sensación de paz. Era la tranquilidad que viene después de una larga y violenta tormenta, cuando el viento se calma y finalmente puedes escuchar el sonido de tu propia respiración de nuevo. Esto nunca se trató de venganza. La venganza es un fuego, una rabia caliente y consumidora, que destruye todo a su paso, incluida la persona que la empuña. Lo que yo había hecho era lo opuesto al fuego. Era hielo. Era un cálculo frío, deliberado y necesario. Fue la última auditoría de mi vida. Había examinado un conjunto de cuentas que estaban profunda y criminalmente desequilibradas, y simplemente había puesto las cosas en orden. Ordnung, la palabra alemana para ello. No solo orden, sino un estado de rectitud de que las cosas estén en su lugar apropiado. Pensé en Alejandro. No pensé en el hombre en la sala del tribunal con los ojos huecos y el traje caro. Pensé en el niño pequeño que solía quedarse dormido en mi regazo, su pequeña mano cerrada alrededor de mi dedo. Pensé en el adolescente al que le enseñé a conducir con los nudillos blancos de miedo y emoción en el volante de mi viejo Ford. ¿A dónde se fue ese niño? ¿Cuándo se instaló la podredumbre? Y en la tranquilidad de mi hogar tuve que enfrentar una verdad difícil. Tal vez había estado tan ocupado equilibrando los libros de las vidas de otras personas que no había visto el creciente déficit en el alma de mi propio hijo. Tal vez a mi manera tranquila y reservada le había enseñado que el valor era algo que podía cuantificarse, medirse en dólares y centavos en lugar de en carácter e integridad. La culpa era un dolor sordo y familiar, pero yo no había puesto el veneno en su mano. Yo no había firmado su nombre en esa póliza de seguro. No podía salvar a mi hijo del hombre en el que había elegido convertirse. Mi relación con él, la que había apreciado y llorado durante años, se había ido. Tenía que aceptar eso. Pero lo que podía hacer, lo que hice fue
evitar que cayera más profundamente en una oscuridad de la que no había retorno. Mis acciones no habían sido solo para protegerme a mí mismo. Eran para protegerlo a él de convertirse en un asesino. De una manera extraña y triste fue el último acto de un padre. No había salvado al hombre, pero tal vez había salvado lo que quedaba de su alma. El sol comenzó a ponerse pintando las paredes de mi sala de estar en tonos de naranja y oro. Por primera vez en mucho tiempo la casa no se sentía vacía. Se sentía tranquila. Se sentía como mía. Mi vida ya no estaba definida por el fantasma de las expectativas de mi hijo o el peso de sus traiciones. Era una pizarra limpia, un libro abierto. Caminé hacia mi viejo escritorio de madera, el que había usado durante 40 años. Abrí el cajón superior y saqué una chequera nueva, una vinculada a mis cuentas personales. El dinero que había reservado para mi propia jubilación separado del fideicomiso. Los fondos eran modestos en comparación con la fortuna que acababa de regalar, pero eran más que suficientes. Eran míos. Abrí la chequera. Las líneas limpias y vacías del primer cheque parecían una promesa. Durante tanto tiempo, el dinero había sido una herramienta para mi hijo, un arma para mi familia. Había sido una fuente de conflictos, codicia, y en última instancia un motivo de asesinato. Pero era solo eso, una herramienta, y una herramienta podía usarse para construir tanto como para romper. Mi mano estaba firme mientras tomaba un bolígrafo. No escribí un cheque a una gran caridad sin rostro. Pensé por un momento y luego escribí el nombre de un pequeño colegio comunitario local. Hice el cheque por una cantidad que financiaría una beca completa para un estudiante, alguien que quisiera estudiar contabilidad, alguien que quisiera aprender el lenguaje de los números. En la línea de memo escribí en nombre de la integridad. Firmé mi nombre, José Pérez. La firma era firme y clara. Era la firma de un hombre que conocía su propio valor, un valor que no tenía nada que ver con el saldo en su cuenta bancaria. Mientras arrancaba el cheque del libro, me di cuenta de que no estaba llorando una fortuna perdida o una familia rota. Estaba invirtiendo en un futuro donde el orden y la honestidad todavía importaban. Había aprendido que la verdadera justicia no se trata de castigo, se trata de restauración. Se trata de equilibrar los libros de una manera que cree un mundo mejor por pequeña que sea la entrada. Y en la tranquilidad de mi hogar mientras el crepúsculo se asentaba afuera, entendí que mi historia no era un final. Era un nuevo comienzo, un nuevo libro, con un nuevo propósito. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente y pacíficamente solvente. Esta historia nos enseña que la verdadera fuerza rara vez es ruidosa. Es la resolución tranquila y calculada de una persona que ha sido subestimada. Muestra que la sabiduría, cuando se combina con la paciencia, es un arma más poderosa que la codicia. La mayor justicia no se encuentra en la venganza ardiente, sino en el acto tranquilo y deliberado de restaurar el orden y proteger la propia dignidad. Aprendemos que incluso después de la traición más profunda, es posible encontrar un nuevo propósito transformando el dolor en una fuerza para el bien. Es un recordatorio profundo de que el verdadero valor de una persona se mide por su integridad, no por su herencia. ¿Qué pensaron del plan final de José? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Y no olviden darle me gusta y suscribirse para más historias de justicia servida.